Cuando nosotros pensamos en la profecía, casi siempre pensamos que tiene algo que ver con el futuro, pero no es así. El 99% de la profecía del Antiguo Testamento tiene que ver con el pasado. Lo poquito que tenía que ver con el futuro en aquel tiempo ya se cumplió en Cristo. Y para nosotros es un asunto pasado. Todo esto quiere decir que no debemos buscar la clave de la profecía en el futuro. Toda la profecía bíblica fue dirigida a situaciones actuales, y aun cuando los profetas hablaban del futuro, lo hacían para cambiar la conducta del pueblo de Dios en el presente. Dios siempre mandó a los profetas para recordar a su pueblo de su voluntad para ellos y de las condiciones del pacto en el que vivían. Lo que a nosotros nos toca en el estudio de los profetas no es determinar cuándo y dónde fueron cumplidas las profecías. Lo que tenemos que hacer es aplicar la palabra de Dios en cualquier situación semejante en nuestra vida. Si Amós profetizó en contra del abuso de los pobres, tenemos que examinar nuestra vida y nuestro contexto para ver si hay algún problema parecido. En tal caso, podemos escuchar la voz de Dios sobre dicha situación. También nos toca seguir el hilo de la historia de la salvación en el intercambio entre Dios y su pueblo. Cada conflicto, cada falla y cada logro en la historia de la salvación nos lleva hacia el pleno cumplimiento del plan de Dios en Cristo Jesús. Los profetas son signos en este camino que marcan el progreso de Dios en su plan de la salvación. El día de hoy nos dedicaremos al estudio de los libros proféticos del Antiguo Testamento, conocidos como los profetas mayores. Esta designación no quiere decir que estos profetas sean superiores a los demás, sino que son más extensos que el resto de los profetas literarios. Los libros conocidos como los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Este último, junto a Apocalipsis, forma parte de los escritos apocalípticos canónicos. La literatura apocalíptica fue un género de literatura que tuvo su mayor esplendor en el periodo intertestamentario. El encuentro que tuvieron estos hombres con Dios transformó el concepto que tenían de Dios. Ellos llevaron el mensaje ardiente a un pueblo que tenía la necesidad de oír la revelación divina. La base de esta revelación era el carácter y el reino soberano de Jehová en la historia del hombre. Solo Jehová era Dios, solo Él podía darle orden y sentido a la vida y a la experiencia humana. Los profetas tenían la responsabilidad de aplicar esta revelación, este mensaje de Dios, a la situación de los oyentes. El mensaje de Dios para la situación actual. Si uno toma un versículo aislado de los profetas y los une de tal modo que obtiene profecías que prueban la veracidad de la Biblia o de Jesucristo en la profecía, se crea la impresión de que la profecía es historia escrita con anticipación a los hechos. Sin embargo, cuando uno estudia a los profetas, este concepto romántico se disipa rápidamente. Es necesario escarbar capítulo tras capítulo sin ninguna relación con el futuro para encontrar un solo versículo que sea del tipo de profecía predictiva. El punto clave para entender una profecía es comenzar con la intención del autor. El profeta eligió el mensaje a un pueblo en particular, viviendo durante un tiempo específico que estaba pasando por eventos también específicos. Las palabras y los escritos reflejan el tiempo que vivió el profeta. El mensaje de Dios para el futuro. La profecía es el mensaje de Dios para el presente, visto en el contexto de su propósito redentor en curso. En casos excepcionales, Él da detalles bastante precisos en cuanto a lo que va a hacer. Pero aún en esta instrucción, generalmente llamada profecía predictiva, el elemento de predicción está casi siempre ligado a la situación actual. El profeta habla de lo que tiene significado para los oyentes. No se olvida de ellos repentinamente y pronuncia una profecía sobre el porvenir.
El propósito de los profetas o de la profecía es siempre para proveer una ventana con la intención de revelar lo que Dios ha hecho y lo que hará en el futuro. El entendimiento de dicha información debía llamar al pueblo a un cambio en el pensamiento y en la conducta que tenía delante de Dios. No se puede negar que el propósito redentor de Dios culmina en Jesucristo. Toda profecía debe, de alguna manera, señalar a Cristo. En este sentido, Él cumple la profecía, o mejor dicho, la profecía se cumple en Él. Pero para comprender mejor esta culminación, tenemos que comenzar por la raíz de las profecías, por los tiempos que fueron dados. Dios nos guíe, hermanos, en el entendimiento de la profecía bíblica. Amén.